¿Cuáles pueden ser los beneficios del yoga durante el cáncer? Lo vamos a hablar con el psicólogo y yogaterapeuta Antonio Saucis. Co-creó y aplicó el programa El espíritu no puede tener cáncer para la Universidad de Yale en Estados Unidos. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Un placer recibirlo. Qué interesante que es este concepto, el hecho de poder separar el espíritu del cuerpo y darle al espíritu el valor y la fortaleza que tendría que tener en nosotros. Muchas veces esta especie de superficialidad en la que vivimos permanentemente nos hace perder de vista ciertas cosas. A veces pasa que podemos llegar a tener una pequeña conexión con nuestro espíritu y asustarnos muy fácil y tratar de volver a esta superficialidad. Bienvenido. Muchas gracias. Y en realidad cuando decías que el espíritu tiene fuerza, en realidad la tiene, más allá de que nosotros la reconozcamos o no, la tiene, y creo que el valor está justamente en reconocerla. Y que si bien está separado, por un lado, como es la enseñanza del yoga, todas las cosas están integradas, nada funciona aisladamente del resto del universo, y entonces, a pesar de que el cuerpo se termina y la mente puede disturbarse y volverse un poco loca, y también terminar, por supuesto, con el cuerpo, el espíritu puede que continúe, el espíritu tiene el conocimiento de todo lo que existe, y entonces, particularmente con respecto al cáncer, que tiene tantas incógnitas y que a pesar de tanto avance tecnológico y tanta actividad científica e investigativa, no hemos logrado encontrar una cura. Entonces, obviamente, tenemos que buscar hacia un lugar a donde está el conocimiento para poder ver qué hacemos. Antonio, antes de profundizar un poco en tu disciplina, me resulta interesante conocer cómo llegaste vos a esto. Te formaste como psicólogo, no sé si fue acá en Uruguay. Sí. ¿En qué momento un psicólogo, donde a veces no hay mucho librito estructurado, mucha biblioteca estructurada, llega a entender que el yoga es una herramienta importante para el tratamiento de las personas? Bueno, sí, yo me formé aquí en la universidad, en la Escuela Universitaria de Psicología. Tengo que decir la verdad, yo me estaba formando como psicólogo humanístico, y a los 19 años mi mamá murió con solamente 54. Ella y yo éramos muy, muy amigos, y cuando ella murió, yo, bajo la premisa de que no me crió para estar llorando en los rincones, no asumí el duelo. Y mucho tiempo después, digamos 2 años después, me salió una calcificación en el esternón que no se debía a ningún trauma físico que hubiera tenido en la zona pectoral, por lo cual la medicina occidental no tenía una explicación para lo que me había pasado, pero yo claramente sabía que gracias a ese huesito que me había crecido, cada vez que me quería olvidar del duelo, me lo recordaba, porque me traía la atención al corazón. Eso me cambió la vida profesional, en el sentido de que a partir de allí me transformé en un psicoterapeuta corporal. Dejé de tener interés en hablar de los problemas, sino que me di cuenta que lo mejor era vivirlos y tenerlos en el cuerpo. Y por otro lado, como mi mamá murió y ese fue mi camino a través del duelo, me especialicé en el duelo y creé un protocolo de psicología corporal para tratar los síntomas, todos los síntomas generales del duelo. Me fui a Estados Unidos, donde estaba enseñando a profesionales, y vinieron la directora y subdirectora de un instituto, de un programa de cáncer que se daba en un gimnasio específico, a donde recibían pacientes de cáncer, les daban clases específicas iguales a las del resto del gimnasio, pero para cáncer. Luego de unos meses estaban en clases intermedias donde podían participar con todo el mundo, pero cuidándose, y por último podían simplemente se iban incluyendo. Lo cual tenía muchos. Este era un gimnasio de alta categoría, tenían mayordomo en el vestuario, y lo digo porque en el área de la Bahía de San Francisco, donde hay muchísimo dinero, también la gente tiene una intención altruista muy grande, y gracias a eso mucha gente que, teniendo cáncer, no tenía los medios, podía acceder a esto. Me vinieron a hacer el curso de yoga para duelo, porque cuando uno tiene cáncer hay muchos duelos, y los duelos no son solamente lo que sentimos cuando alguien muere, es lo que sentimos cuando lo que estamos apegados, aquello a lo que estamos apegados desaparece. Y ojalá nos pudiéramos apegar solamente a las personas, nos apegamos a cualquier cosa. Entonces, para tratar esos duelos, ellas vinieron, me invitaron a dar clases de yoga para cáncer entonces, y así fue que empecé a dar las clases. Y por otro lado, mi padre,
que no era un ser muy espiritual, él se acordaba del espíritu solamente cuando la cuenta bancaria bajaba de cierto nivel. Le vino cáncer, perdió su garganta, y cuando el cáncer metastáticamente fue hacia el pulmón, decidió no operarse y le dio un librito, visualización creativa. Le gustó mucho. Él no era muy adepto a esto, pero a él le gustaban mucho las mujeres, y entonces me dijo: ¿qué es ese librito que me diste, que las chicas dicen que tengo que ser un tipo muy bien? Le digo: papá, léelo, ¿para qué me preguntas? Y así fue que lo leyó, y con un programita de 10 minutos diarios durante 6 meses, el señor se sacó o se deshizo de un tumor grande como una pelota de golf que tenía en el pulmón. Eso me dio la pauta, por un lado, el conocimiento del duelo, mi conocimiento del yoga, que personalmente me había salvado la vida, porque yo podría haber agarrado para cualquier lado con una crianza un poco caótica en mi casa, y poder tener esa conexión con algo establecido, que siempre se cumple, que habla de cosas que son muy reales y que solo tenés que mirar el mundo y el universo para darte cuenta que es real, me ayudó mucho. Y así fue que Antonio, llegué. pero muchos podemos preguntarnos, si es la consulta que me hago, imagino la audiencia también, ¿cómo un librito puede curarte del cáncer? No es el librito. En este librito lo que se ofrecía era un programa de conexión con uno mismo, a donde uno se tenía que conectar con uno. ¿Y qué lugar le damos al tratamiento médico a esto? En ese momento yo podría decir que mi padre fue un buen ejemplo de lo que ha sucedido en la humanidad. Las tendencias occidentales y orientales se han juntado, porque si bien las tendencias occidentales no incluyen el espíritu ni incluyen la fuerza de la mente, entonces la opción es quimioterapia, radioterapia o sacarte la parte del cuerpo que está comprometida, las técnicas orientales no tienen la posibilidad diagnóstica, porque pueden hablar mucho y pueden tomar el pulso, pero no pueden hacer una tomografía computada. Entonces creo que fue la integración. Mi papá había pasado por la cuestión médica occidental primero, no le había dado el resultado que él quería, había aspectos de sí que no estaban contemplados de sí mismo, y entonces se metió en esta otra cosa que él ni sabía que era oriental, la visualización, y así fue que fue efectivo. Que uno se pregunta muchas veces por qué de pronto estas disciplinas están tan separadas entre ellas muchas veces, ¿no? Porque a veces por una angustia, yo estoy pensando en ese huesito del que vos estabas hablando hace un rato, uno siente un dolor inexplicable de pronto en la cabeza o en el pecho, que la medicina enseguida prende las alarmas, dice, bueno, lo que pasa es que usted tiene una preocupación tal y cual que le puede provocar, y ahí es donde pasamos de lo espiritual a la medicina rápidamente, ¿no? Digo, ¿por qué cuesta tanto conectar una cosa con la otra todavía? Y yo creo que cuesta porque todas estas cosas están esencialmente desconectadas en nosotros, en el ser humano. Nosotros todavía no podemos asumir la integración de todas las cosas, a pesar de que la sabemos, como le dicen los budistas. Cuando un niño nace y abre sus ojos ven. No tiene que ir a una escuela para diferenciación de vista nocturna y vista diurna, o de vista en blanco y negro y vista color. Los ojos ya ven. Entonces venimos a esta existencia con todo lo que necesitamos para existir, pero como es llamada la gran broma cósmica, nos hemos olvidado. Y entonces vamos a una clase de yoga, conectamos con un maestro, tenemos un psicoterapeuta para poder acordarnos de aquello que hemos olvidado. Pero básicamente la integración está olvidada. Entonces el camino a la reintegración siempre es una actividad de la conciencia, y que tal vez influidos por la fuerza de lo material, tal vez influidos por el hecho de que hemos vivido bajo un sistema capitalista patriarcal, donde todo lo que importa es lo que tú podés hacer y a donde podés llegar, y donde tu iniciativa personal es la base del éxito, estamos más conectados con el cuerpo. Entonces el espíritu siempre se ha dejado un poco atrás. Cuando uno habla de espíritu, no todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. La mayor parte de las personas asocian el espíritu con un Dios, y por lo tanto con la religión que profesan o que le han enseñado, y entonces si uno se enoja con la religión, se enoja con Dios también, y si uno se aleja de la religión, se aleja de Dios también. Entonces yo creo que es natural que por la fuerza de la vida material, de la vida densa, nos es más clara, nos es más simple de entender, y las cuestiones espirituales no tan claras, y la integración todavía menos. Justamente, ¿cómo hacemos para abrirnos a esto? ¿No? Porque
me imagino que uno tiene que entrar en un estadio de conexión y de apertura a poder sanar, a entenderlo, a llegar a ese lugar que no sé si todo el mundo lo consigue. Sí, y además quiero complementar con esto, Maggie. Obviamente no estamos hablando de un ritual de magia, sino que también, obviamente, más allá de todo, tiene que haber un componente de disciplina, en el sentido más puro del término, por parte de la persona que va a iniciar este camino, me imagino. Correcto, sí, disciplina y autogestión en la cura. Sí, y nosotros, lo que yo te diría, Maggie, es que esta pregunta la podría contestar mucho mejor cualquier paciente de cáncer, porque una vez que estás contra las cuerdas, una vez que te recuerda una enfermedad que tu vida está limitada, a pesar de que la vida de todos está limitada, pero cuando uno tiene cáncer se sabe que son 3, 4 años, 5 años, entonces... A veces menos. O a veces menos, mucho menos. Esto es lo que precisamente hace que uno quiera tomar las riendas, se quiera preocupar, se quiera meter en esto. Mientras que si no tenemos una estimulación, tal vez no lo hacemos. Entonces, el hecho de estar pasando por una enfermedad importante que te recuerda la finitud de la vida es uno de los componentes de por qué la gente entonces nunca había hecho yoga, pero ahora lo hace. Este camino de la sanación puede también tener que ver en cómo vemos el fin de la vida, porque tenemos en estas latitudes una manera de entender la muerte que no es nada sanadora, ni pacífica, ni conciliadora, ¿no? La vivimos con un dolor tan grande. Sí, y como un error. Como un error. Un error, como algo que no debería pasar. Exacto, y es complicado atravesar eso para quien está de cara a la muerte o quienes acompañamos al que va a morir. Totalmente. Creo que también puede ser que parte de entender la muerte como o esta situación como un pasaje a un lugar donde nos pueda elevar, algo debe estar sanando. Sí, y te diría que lo intrincado que somos los seres humanos hace que ese mismo factor pueda ser un factor para la cura y a veces no. Por ejemplo, tener miedo a la muerte, tener un miedo muy importante a la muerte, muchas veces es lo que hace que una persona se aferre a la vida y luche hasta el final y a veces pueda mejorar su cáncer gracias a esa lucha. Mientras que otra persona que no le tema la vida y entienda que lo importante es cómo uno vive y no cómo uno se va a morir, se puede dejar ir. Se puede dejar ir. Entonces, te diría la verdad, las dos cosas pueden estar para los dos lados. De la misma manera, la tranquilidad y la falta de ansiedad de una persona que crea en el espíritu lo ayuda a curarse también, y una persona que esté resistiendo la muerte puede llamarla más rápido por esa resistencia. Antonio, vos aplicaste esto en Estados Unidos, en una universidad de Estados Unidos. Sí. Primero, ¿cómo te recibieron allí y cómo te recibimos acá, en Uruguay? O sea, ¿qué apertura tenemos para esto? Bueno, por la parte de Estados Unidos, esto que yo les contaba, lo desarrollé en San Francisco, pero en realidad hay institutos en Connecticut, en la costa este, a donde la medicina alternativa está muchísimo más difundida. Entonces, sabiendo mi actividad en la costa oeste, en San Francisco, me llamaron para que diera unos cursos. Di los cursos y a través de allí conocí a la directora de las medicinas alternativas, Rita Trigger, con quien nos combinamos muy bien. Ella es muy conocedora de los aspectos más físicos y ella me respetó mucho en cuanto a lo mental y espiritual, y juntos, y él precisaba un programa, juntos escribimos este programa para la universidad. Yo te diría que en Estados Unidos puede ser muy bien aceptado en las costas, y en el medio no tanto. La gente es que muy vive diverso. Claro, es muy diverso y es mucha gente y es muy distante. En cuanto a Uruguay, bueno, yo hace muchos años que vuelvo a Uruguay todos los años. Yo me fui hace 25 años y a no ser 2 temporadas siempre vuelvo a Uruguay. Y siempre me interesó. Y la penetración no siempre fue tan fácil. Y yo lo que te diría es que hasta ahora, por ejemplo, invitado por el Instituto de Yoga Carrasco, que es Jorge Sopolo, un devoto de Swami Satyananda, una persona muy, muy responsable y muy bien. Yo volví, él me dio el lugar, el escenario para poder enseñar. Tratamos de enseñarle a profesores de yoga, tuvimos algunas clases de yoga para cáncer y la verdad, sí, venían algunas personas. Pero este año, con toda sinceridad, no sé lo que pasó, pero algo pasó. Porque este año veo mucha más apertura. La pandemia puede haber hecho su... ¿Sabes que sí? Yo creo que tenés razón, porque la pandemia, yo escribí unos artículos que son las enseñanzas de Santo Corona,
porque lo que el coronavirus nos enseñó son cosas que los maestros espirituales nos habían estado diciendo durante años. Fíjate en ti mismo, solo hace aquello que realmente funciona para ti, tu vida es el presente, olvídate del pasado y del futuro. Todas cosas que el COVID, si lo pensás, nos llevó naturalmente a entender, a vivir. Entonces, por ahí tenés razón. Y todos le vimos la cara a la muerte también. Y todos le vimos, porque claro. hay quienes tuvieron, quienes no, quienes estuvieron internados, o mejor o peor, pero todos teníamos miedo a contagiarnos y morir. Totalmente. Y ahora creo que todos tenemos miedo a morirnos ahogados o en un incendio por lo que está pasando con el clima. Y no te olvides que para el COVID tratamos de encontrar una vacuna, pero para el clima no tenemos vacuna. Y sabemos que se viene mal. 36 grados la semana pasada en otoño, mi mujer es búlgara, está nevando en Bulgaria en la primavera. Entonces estamos... Bueno, están pasando cosas. Por eso, entonces yo creo que, así como decíamos hoy, la situación, la circunstancia de una persona estar enferma la lleva a poder tomar medidas más importantes y asumir y entender aquello que no lo había hecho. Yo creo que como humanidad estamos en el mismo lugar. Y como estamos un poco contra las cuerdas por varias cosas, por ahí, por ese lado viene la apertura. Pero creo que por el otro también es la falta de efectividad con respecto a la cura del cáncer. ¿Cómo son los procesos, Antonio? Me imagino que tiene que haber una etapa introductoria también de todo esto. Me imagino que no es rápido porque generalmente las personas que padecen esta enfermedad, creo, y tú corregime si me equivoco, se van a los dos extremos, ¿no? O aprenden a tener una paciencia infinita. Exacto. O están en una situación también de falta de control de las emociones, por el cual también pueden llegar a tener un apuro muy grande para salir de esa situación. Claro. Y yo lo que diría es que depende muchísimo de la situación previa, o sea, de cuánto una persona pueda libremente asumir técnicas distintas a las que sabía o que por ahí no estén tan aseguradas de dar resultado. Y por otro lado, qué tipo de cáncer y qué pronóstico hay. Porque una persona a la que se le dice, mira, vamos a sacarte una mama y tenés entre 6 y 8 años más, tranquila, eso es una perspectiva. Pero a una persona con cáncer de páncreas a la que le dicen te quedan 6 meses, es completamente distinto. Entonces yo creo que la urgencia hace que la persona pueda entrar más rápidamente en el proceso. Pero de todas maneras, el proceso en general es el mismo. Como yo decía hoy, las cosas de yoga no importa si las creemos o no, son la realidad que es. Si yo te digo la vida va para adelante, tú me puedes decir lo que quieras, pero me vas a tratar de dar un ejemplo de que la vida va para atrás y no existe tal ejemplo, solo va para adelante. Entonces cuando la gente en necesidad de técnicas empieza a notar los resultados inmediatos de practicarlas, mi experiencia es que mientras los alumnos normales van a clase, no van, si tomaron un trago no van, si son las fiestas no vienen, si vienen, la gente con cáncer va rigurosamente y ya está. Y uno se pregunta también si teniendo en cuenta, y tú me corregís si estoy equivocado, que en el yoga está las posturas, la respiración, que es algo muy importante, porque no solamente es importante para vivir, sino que es una opinión muy personal. Yo creo que la respiración tiene muchas más implicancias, puede resultar también una herramienta de limpieza interior para una persona con las técnicas correctas. ¿Cuánto hace que las personas también se reconozcan a sí mismas? Totalmente, porque nosotros también nosotros también basamos la identidad en nuestros apegos, por lo cual cuando los apegos desaparecen, desaparece parte de la identidad y uno no sabe quién es. Y tener que volver a reidentificarse es una excelente oportunidad, porque ahora no nos tenemos por qué identificar con aquellos viejos preceptos culturales o familiares o religiosos, sino con lo que nosotros realmente son. Y en cuanto a la variedad de las técnicas, el yoga ofrece tres ámbitos específicos. Las asanas, que es lo que la mayoría de la gente conoce, que son los movimientos corporales, están destinados a ayudar al cuerpo a entender, a asumir, a realizar la espiritualidad. Las técnicas de respiración están dedicadas a tratar la mente, porque cada vez que la mente cambia de estado, la respiración cambia de patrón. Entonces, si tú querés cambiar tu mente, asumí el patrón adecuado en la respiración y probablemente vas a llegar allí. Si ahora ustedes me ven respirar, ya saben cómo estoy. Y si ustedes me ven respirar, también saben cómo estoy. ¿Dónde podemos conocer más?
Disculpame, pero me es importante terminar de Dale, decirte que la tercera es la meditación, que tiene que ver con el espíritu. El yoga ofrece las asanas para conectarse con el cuerpo, el pranayama, la actividad respiratoria para la mente, y la meditación está contemplada a través, el espíritu está contemplado a través de la meditación, que técnicamente cuando calmamos el cuerpo, así no nos da muchos estímulos y podemos enganchar a la mente en un cambio constante, como por ejemplo la inhalación, la exhalación, la inhalación, la exhalación. Se calma la mente. Un poco como pasa cuando te mudas a un lugar a donde pasan los ómnibus todo el tiempo abajo. Y los escuchas todo el tiempo, pero a los 6 meses, ¿qué ómnibus? No escuchas ningún ómnibus. Porque el cerebro enmascara los estímulos que son permanentes. Entonces, cuando el cuerpo está quieto y la mente está enmascarada, aquello que no es ni cuerpo ni mente aparece. Y ahí es donde está la posibilidad de... Antonio, me resulta interesante también saber cómo haces para protegerte tú, ¿no? Porque por más que sos un profesional y hace tiempo que te dedicas a esto, todo el tiempo recibir y conectar con la espiritualidad y en la profundidad de las relaciones con aquellas personas que atraviesan, muchas el fin de su vida, otros una situación muy complicada, dolorosa, debe ser una carga emocional para vos. Te debe pasar que algunos pacientes o personas que ya no van más porque fallecen o porque han entrado en una situación crítica que no pueden ir. ¿Cómo lo manejás vos? Bueno, a través de dos formas. La primera es usando las mismas técnicas de yoga, porque hay muchas técnicas de limpieza, hay técnicas muy simples que yo puedo practicar entre un paciente y otro, o cuando no estoy bien. De más está decir que la supervisión es muy importante y que muchas veces el tener un ámbito donde yo puedo verter aquello que yo también siento es muy importante, pero lo que te diría que es lo más instrumental en este sentido son los resultados. Porque esto que decíamos hoy de encontrar una nueva identidad, es tan lindo ver cuando las personas florecen, es tan lindo ver cuando las personas llegan a ser sí mismas, que todo aquello que yo pueda hacer para lograr eso, a pesar del bajón del camino, es tan linda la llegada, es tan lindo el resultado, que espero con ansiedad ese momento. Y entonces me gusta, ¿no? Y por el otro lado, por el lado del cáncer específicamente, si bien las técnicas del yoga pueden ayudar a una persona a curarse del cáncer o a mejorar su vida mientras lo padece, también es verdad que la pueden ayudar, cuando esta posibilidad no está disponible, a morir mejor. Y entonces mirar a una persona... No estamos acostumbrados. Correcto. Entonces a veces cuando uno sí tiene la oportunidad de estar a la muerte de alguien y la persona muere ansiosa, torturada, con miedo, no tranquila, tensa, esto es una muerte. Pero tú cuando experimentás la muerte de una persona y la ves que muere en paz, tranquila, sin negocios turbios, con todo ya hecho, es una muerte preciosa. Ahí uno se convence de que la muerte no está tan fea ni está tan mal. Y ahí aparecen todas las de la luz que se ve y la tranquilidad, todas estas cosas que uno dice, bueno. Entonces esos son los caminos, creo yo, las técnicas practicadas personalmente, la supervisión y lo más importante, los resultados. ¿Dónde podemos informarnos sobre el espíritu no puede tener cáncer? Bueno, esto en este momento pertenece a la Universidad de Yale, entonces es algo que ellos pueden hacer o no, pero fundamentalmente si ustedes googlean o si alguien googlea mi nombre, lo pueden... Antonio Saucis con Y. Correcto.com. Y si no también, porque las websites, como ustedes saben, siempre van, vienen, se bajan, se rompen, son hackeadas. Puede que no haya en este momento información o que sí, pero de todas maneras creo que googleando es la mejor manera. Bien, muchas gracias, Antonio. Antonio. Por favor, gracias a ustedes. Recibirte.